Piénsalo bien. Si cruzas esa puerta y dejas esta familia, no esperes poder volver jamás. Grant Whitfield arrojó las carpetas del acuerdo de divorcio sobre la mesa de caoba, su voz más fría que la tormenta que golpeaba las ventanas de la mansión en Greenwich. Detrás de él, sus 3 hijos jugaban alrededor de un castillo de Lego, completamente indiferentes a lo que se desarrollaba a pocos pasos de distancia. Me llamo Elowen Hayes y habían pasado 5 años desde que apostara toda mi juventud en este matrimonio. Un matrimonio que ahora terminaba en este patético enfrentamiento. Tomé la carpeta, las palabras acuerdo de separación ardiendo bajo mis dedos. Tengo una condición, le dije. Grant sonrió con desdén, seguro de que finalmente mostraba mi verdadero rostro, preguntándome cuánto dinero o cuántas acciones quería. Dije con calma, no quiero dinero, solo quiero llevarme a mi hija Wren. La habitación se congeló. Los niños estallaron en protestas, llamándola su saco de boxeo, su caballito de juguete, quejándose de quién recogería sus juguetes. En un rincón, mi hija Wren, de 7 años, temblaba envuelta en un suéter descolorido, retorciendo el borde de su falda. Desde el momento en que nació, dentro de esa propiedad, había sido tratada como una sombra que no pertenecía ahí. Grant me recordó con frialdad que yo no tenía carrera, ni ingresos, nada que ofrecerle a nuestra hija más allá de pinturas que ninguna galería quería. Yo alguna vez había sido la mejor estudiante de mi programa de posgrado en arte, pero Grant había insistido en que su esposa no necesitaba trabajar, solo administrar la propiedad y criar a sus herederos. Había dejado mis pinceles y aprendido protocolo en su lugar, hasta que encontré por accidente un documento de una clínica de fertilidad guardado bajo llave en el cajón de su oficina. Tienes razón, le dije. No tengo la capacidad de llevarme a los 3. Caminé hacia Wren, me arrodillé, la miré a los ojos y me levanté de nuevo diciendo con claridad. 3 niños ilegítimos de origen desconocido. Ni me atrevería a llevármelos, ni mi moral me lo permitiría. Un trueno resonó afuera mientras el rostro de Grant se vaciaba de todo color. Sé sobre la doctora Sloane Kensington, dije, y sé exactamente de quién son en realidad esos niños. Una sombra en la escalera dejó escapar un jadeo. La médica familiar que había vivido en nuestra ala este durante 4 años, la mujer en quien había confiado, la verdadera madre biológica de los 3 niños. Grant exigió pruebas, amenazando con demandarme por difamación. Pero avancé con calma y le dije que sabía sobre el informe de paternidad escondido en su escritorio, fechado exactamente cuando su hijo más pequeño cumplió 1 mes de edad, prueba de que él y Sloane habían usado madres sustitutas en el extranjero, a mis espaldas durante 4 años, mientras yo criaba a sus hijos como propios. Su compostura se desmoronó por completo. Tomé la mano de Wren, pasé junto a su familia destrozada y salí por la pesada puerta de roble hacia la tormenta, cargando solo 2 maletas, mi vieja caja de pinturas y una memoria USB oculta llena de evidencia que había copiado en silencio durante el último año. Nos instalamos en un pequeño departamento sin elevador en el 4º piso, en Astoria, luminoso y modesto, donde Wren finalmente dejó de sobresaltarse con cada sonido. Una pediatra encontró señales de desnutrición leve y estrés crónico en su pequeño cuerpo, y algo dentro de mí se endureció permanentemente. Tomé trabajos de ilustración independiente, volví a mi estilo artístico original y subí una nueva serie en línea, sin esperar jamás que fuera más allá de pagar el alquiler. 8 días después, mi suegra, Eleanor, llegó a mi puerta junto con Sloane, amenazándome, exigiendo que regresara a suplicar perdón, incluso insinuando oscuramente sobre vecindarios peligrosos y niños desaparecidos en el camino a la escuela. Cuando levantó la mano para golpearme, Wren lanzó su pequeño cuerpo entre nosotras, gritándole que no le hiciera daño a su mamá,
En ese preciso instante llegó mi abogado, Garrison Thorne, quien ya había grabado todo el intercambio de amenazas en el teléfono de su asistente legal, informando a Eleanor con calma que sus comentarios constituían una amenaza directa contra una menor admisible bajo la ley de Nueva York. La evidencia en aquella memoria USB resultó ser mucho más grande que solo infidelidad, cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán, soborno a un comisionado de zonificación, fraude electrónico vinculado al imperio inmobiliario de Grant. Garrison me advirtió que esto sería una guerra de trincheras, pero le dije que estaba preparada para llevarlo hasta el final. Días después, falsos inspectores municipales aparecieron en mi puerta intentando forzar la entrada, seguidos por el propio Grant burlándose de mi departamento y amenazando con quitarme a Wren por condiciones de vida insalubres. Me mantuve firme detrás de la cadena de seguridad, diciéndole claramente que sin una orden judicial, esto terminaría en un arresto por allanamiento. Luego llegó la llamada que me detuvo el corazón. Eleanor se había presentado en la escuela de Wren, alegando que yo había tenido un accidente automovilístico y se la había llevado usando una autorización de recogida de emergencia desactualizada. Le grité a la directora de la escuela por teléfono, corrí hacia la calle y llamé a Garrison, quien activó de inmediato una alerta de niño desaparecido. Llamé a Grant directamente, mi voz quebrándose por completo, diciéndole que si su madre le había hecho algo a mi hija, lo mataría con mis propias manos. Él afirmó no saber nada, todavía sentado en una junta directiva, pero escuché la voz de pánico de Sloan de fondo, preguntando qué pasaba. Horas después, mi teléfono sonó desde un número desconocido, y escuché la voz pequeña y temblorosa de Wren, diciéndome que la abuela mala le había gritado y le había pellizcado fuerte, pero que un hombre había llegado, había peleado con ella y se la había llevado. Era el propio asistente de Grant, explicando que Grant mismo había confrontado a su madre en la propiedad familiar y había ordenado que la liberaran en el instante en que comprendió que un cargo de secuestro lo destruiría públicamente, con investigadores federales ya rodeándolo. Cuando finalmente volví a sostener a Wren, su rostro empapado en lágrimas, marcas rojas visibles en sus pequeños brazos, la bañé, le atendí los golpes y le leí hasta que finalmente se quedó dormida de pura agotamiento. Esa noche, le dije a Garrison que lo liberara todo. El soborno, las cuentas en el extranjero, los documentos fraudulentos de la maternidad sustituta, absolutamente todo, de inmediato. Para la mañana, los titulares ya lo llamaban un escándalo de corrupción, las acciones de la empresa de Grant colapsando en tiempo real, su imperio derrumbándose públicamente mientras los investigadores federales cerraban el cerco. Entonces, Eleanor me atrajo sola hacia una bodega abandonada, con una foto de Wren y la amenaza de que no volvería a casa a menos que yo llegara sola dentro de la hora. Conduje a través de la tormenta y la encontré desaliñada y empapada, con una llave inglesa en una mano y un encendedor en la otra. Toda la habitación apestaba a gasolina, mientras gritaba que preferiría ver el mundo arder antes que dejar que basura de la calle como yo destruyera el nombre de la familia. Luché con ella por el encendedor en la oscuridad, forcejeando contra una pila de tarimas de madera hasta que las sirenas finalmente iluminaron el edificio. La policía la arrestó por intento de asesinato y secuestro, mientras los paramédicos la cargaban en una camilla, las piernas destrozadas por la caída. Días después, Sloan, creyéndose traicionada por la familia y acorralada por un chantaje fabricado, confesó todo a través de mensajes encriptados, cómo había falsificado los registros médicos, cómo los niños habían sido concebidos mediante donantes anónimos, engañando a Grant para que creyera que eran suyos. El propio Grant fue arrestado en la pista del aeropuerto de Teterboro, intentando huir del país en un jet privado, esposado con las mismas mancuernillas de seda que solía usar en las juntas directivas. El fallo final me otorgó la custodia total de Wren, una orden de restricción permanente contra toda la familia, y un acuerdo multimillonario por el fraude cometido en mi contra durante el matrimonio. En los meses siguientes, vendí el penthouse que el tribunal me otorgó sin haber puesto un solo pie dentro de él, sin ánimo de tocar nada que todavía olía a esa familia. Encontré una pequeña casa en las afueras con jardín,
lo suficientemente cerca de la ciudad para las citas de terapia de Wren, y lo suficientemente lejos para que el ruido de Manhattan finalmente se desvaneciera a nuestras espaldas. Mi libro ilustrado, El que nació de noches sin dormir en aquel pequeño departamento de Astoria, encontró una editorial y un público pequeño pero fiel, lectores que se veían reflejados en cada página. Aquella tarde de otoño, Wren corrió hacia mí en la puerta de la escuela con un dibujo en las manos, 2 ciervos saltando bajo un sol brillante, uno con cornamenta alta protegiendo al más pequeño. Esta eres tú, protegiéndonos, dijo, y este es nuestro nuevo bosque. Le besé la frente, tomé su mano pequeña y tibia, y caminamos hacia adelante, hacia una vida que finalmente nos pertenecía por completo.